A continuación, Cielos Abiertos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del doctor Marco Subía. Cielos Abiertos. Bienvenidos amigos televidentes a este nuevo programa de Cielos Abiertos, un espacio dedicado a hablar de temas de la aviación, lo que más nos apasiona. El día de hoy cuento con la presencia de un gran amigo, alguien que conozco desde hace mucho tiempo, que se ha dedicado al transporte de carga aérea. Él tiene mucha experiencia en este campo, su nombre es Diego Íñiguez, ha trabajado en muchas empresas aéreas, es decir, tiene una visión global de todo lo que está pasando con la carga aérea en el Ecuador. Y valga el momento preciso, propicio, estamos en plena temporada de madres, a punto de terminar la temporada alta que se inicia en febrero, y quería conversar con Diego sobre estos temas que están en el día a día y que son tan importantes para el país. Diego, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación, y si me permites arrancar con una pregunta relacionada justamente con lo que te había mencionado, el tema de las madres. Estamos a punto de terminar la temporada alta de madres. Entiendo que la temporada alta, la muy alta, se inicia a mediados de enero, más o menos, con ciertos bajones y picos, pero se termina ya con el Día de Madres. De ahí viene un periodo relativo de calma y luego septiembre, octubre arranca nuevamente. Pero ¿cómo ha ido la temporada alta en este año? ¿Cómo le viste tú? ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Y cómo le fue a los floricultores ecuatorianos en general? Bueno, primero agradecerte por esta oportunidad que me das de conversar contigo un poquito de este tema que tanto nos gusta, que nos apasiona y ya desde hace muchos años que estamos metidos en este negocio, como tú dices. Así es que primero darte las gracias por el tiempo y la oportunidad de poder conversar contigo. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que desde mi perspectiva, las últimas temporadas que hemos tenido aquí, tanto la de Valentín, la del Día de la Mujer Rusa, que también es una temporada muy fuerte, que tenemos también, y ahora en la temporada del Día de la Madre con la que estamos prácticamente terminando, yo te diría que los últimos 5 años han sido unas fiestas totalmente atípicas. Nunca, desde los últimos 5 años o posiblemente más, no han sido iguales. No han sido iguales, ¿por qué? Porque tú sabes que nosotros dependemos de muchos factores dentro de nuestro negocio, y obviamente uno de los factores en el tema de las flores es el clima, sobre todo. Lastimosamente hay unos años que ha habido sol a principios de año, entonces la producción se adelanta y la producción de Valentín se adelantó, y obviamente es una época, una fiesta difícil, porque obviamente nadie está preparado para comenzar antes la fiesta, y cuando todo el mundo estaba preparado para la fiesta, ya la fiesta se acabó. Entonces han habido obviamente un poco de congestionamiento en poder sacar la carga, porque la fiesta se adelantó. Por ejemplo, el año anterior se nos adelantó el Valentín, tanto que para el 29, 30 de enero, 31 de enero, que normalmente es donde estamos en el pico de la fiesta, ya prácticamente no había nada. Ya todo había salido, la flor salió antes de tiempo, y obviamente, como te decía, todo el mundo estaba preparado para la fiesta desde el pico más o menos hasta... normalmente el pico entra desde el 27, 28 de enero hasta el 3, 4, 5 de febrero. Y el año anterior fue totalmente atípico. Estábamos a finales de enero y ya no había fiesta. Este año, en cambio, la fiesta se atrasó. Hubo mal clima en finales del año anterior. Lastimosamente eso hizo que la flor se atrase. Y obviamente la cola de la fiesta prácticamente eran 8 o 9
10 de febrero y seguíamos sacando todavía aviones y seguíamos sacando flor. Entonces, lastimosamente por estas condiciones que te digo, que últimamente han estado pasando, han habido sus complicaciones en las fiestas. Hoy mismo lo que estamos pasando en esta fiesta de madres que estamos casi por terminar, igualmente vino un poco adelantada, no estaban los aviones para las fechas que comenzó a arrancar y básicamente hubo un embotellamiento de embarques el fin de semana anterior y prácticamente ya para mañana o para este fin de semana ya básicamente el volumen ha bajado. Así es que, como te decía, las fiestas han sido totalmente atípicas estos últimos años. Lastimosamente por las condiciones, por el tema de climas, por el tema también de aviones, también han habido complicaciones. Lastimosamente en las últimas fiestas no han habido la suficiente cantidad de aviones para poder sacar toda la cantidad de carga que ha habido, porque obviamente, como te decía, como aerolíneas planificamos comenzar la temporada desde cierta fecha y resulta que se adelanta, no hay aviones para cuando se adelanta y cuando explota ya no hay, en cambio. Me vas a permitir que te interrumpa, Diego. Pero comparativamente la temporada alta del año pasado, del antepasado, comparativamente con esta, independientemente de lo que tú mencionas, de que ha sido atípica y por el clima o por otras razones, ¿ha sido mejor, igual, peor? Veamos los números fríos nada más. En volúmenes de carga, de lo que tú has visto, de lo que han manejado. Yo sé que no tienes los datos exactos todavía, ni siquiera los agricultores deben tener los datos exactos, pero de lo que sabes y has podido ver, ¿qué podemos esperar al final de este Día de las Madres, que termina la temporada alta, pero haciendo un vistazo desde que empezó en enero, es decir, Valentín, Día de la Mujer y Día de las Madres? ¿Cómo le ves este año? ¿Hemos tenido un repunte, hemos tenido un bajón, estamos igual? Yo creería que, obviamente, como tú dices, todavía los números no hay para hacer una estadística, pero yo pensaría que este año ha habido menos volumen que el año anterior. Menos volumen que el año anterior. O sea, no mucho menos, pero sí yo creo que menos que el año anterior. Han sido temporadas buenas, no quiero decir que han sido temporadas malas, estamos hablando simplemente de un tema de volumen. O sea, por poner un ejemplo, el año anterior se exportó 100 toneladas, este año posiblemente estamos bordeando las 90 toneladas. Yo creería que sí hay una disminución de volumen, pero sin embargo sí ha sido buenas fiestas para el sector floricultor. Okay. Y otro tema que mencionaste, los aviones, oferta versus demanda. Los floricultores siempre han dicho que hay muy poca oferta de vuelos, y las aerolíneas, yo he sido uno de los que ha mencionado eso, hemos visto que hay en cambio exceso de oferta en muchas ocasiones, los aviones van a medio gas o vacíos, pero ahora viene una temporada de sequía, como llamamos, que es el verano en el norte, que se exporta, no sé, poca flor mucho menos que la temporada alta. Pero ¿cómo está la oferta de vuelos al Ecuador? ¿Estamos bien? ¿Hay cama para más aerolíneas? ¿O ya llegamos al tope con lo que tenemos en este momento? Yo te diría lo siguiente, obviamente tú sabes, prácticamente aquí tenemos dos mercados puntuales, ¿no es cierto?, donde los vuelos salen desde el Ecuador, el mercado americano y el mercado europeo, ruso, asiático, como le veamos desde Europa con las conexiones. Yo te diría que en el caso del mercado americano, yo creería que hay una falta de aviones en este momento para el mercado americano. ¿Pero por qué dices eso? ¿Porque han salido aerolíneas, es decir, no hay la salida o de esos espacios, de esa carga que llevaban, no se ha llenado con nuevos actores, o porque ha crecido la demanda? Yo te diría que posiblemente sean los dos factores. Uno, obviamente, hay una menor cantidad de aerolíneas volando a los Estados Unidos ahora, y también el mercado ha crecido un poco más para los Estados Unidos. Entonces, obviamente, sí hay una demanda de aviones para los Estados Unidos en este momento. Obviamente, ¿por qué se da esto? Condiciones de mercado. Tú sabes, cuando hay muchos aviones, las tarifas bajan
Cuando hay pocos aviones las tarifas suben. Entonces, lastimosamente, bajo las condiciones que tenemos en este momento de operatividad aquí en el Ecuador, costos, yo diría, bastante altos, operativos, comparados, obviamente, pues nuestro mayor competidor, en este caso es obviamente Colombia. Si nosotros comparamos los costos operativos que tenemos aquí como aerolíneas, son extremadamente altos versus lo que puede una aerolínea tener en Colombia. Entonces, las tarifas comienzan a bajar el rato que hay una sobreoferta de aviones, y obviamente con esos costos altos, más obviamente lo que nos ha venido pasando por lo menos en estos últimos meses, un incremento también en el precio del combustible, que tú sabes que el precio del combustible es un valor dentro del costo general de tu vuelo, es un valor muy alto que tú tienes de combustible. Si el combustible sube, tu costo operativo va a subir. Aproximadamente es del 30 al 40% Más o del menos, costo. Un 30 o 40% del costo de operar es el precio del combustible. Entonces, obviamente, si esos factores comienzan a subir, los costos aquí están altos y la tarifa está un poco abajo, ¿no es cierto?, por la sobreoferta que hay, va a ser complicado de alguna manera poder sostener la operatividad de ciertas aerolíneas que obviamente tienen otro tipo de esquema de negocio, como el que pueden tener aerolíneas grandes como una OPS, como una Avianca, como una en Chile. Tienen otro esquema de negocio, ¿no es cierto?, donde obviamente compensan pasajeros con carga, compensan paquetería con carga. Entonces es mucho mejor que tener un avión exclusivo solamente para hacer tu ruta acá, donde obviamente tus costos van a ser mucho más altos. Y esa es otra de mis preguntas. Si tú fueras dueño de una aerolínea, tendrías el billete para ponerte una aerolínea. Probablemente lo tenga, Diego. Que tengas el billete para ponerte una aerolínea. ¿Operarías al Ecuador? ¿O hay otros mercados que son mucho más rentables? Me refiero por el tema de costos, ¿no? Yo sé que la Flor paga bastante bien, o sea, paga bien la exportación, la salida, pero Ecuador tiene otros problemas bastante graves, como es la falta de carga de importación, y los costos altísimos, impuestos, aeropuertos, combustible, muchas cosas que hacen que no seamos competitivos, a pesar de tener un producto de primera, que creo que es lo que nos está sosteniendo, la calidad del producto, de las flores, de las flores ecuatorianas, que son muy cotizadas, porque de lo contrario probablemente ya ese negocio estaría de bajada y quién dice en vías de extinción. Pero si tú tuvieras el dinero o fueras dueño de una aerolínea, ¿traerías un avión al Ecuador? ¿O te dirían loco? Es una pregunta muy difícil, estoy pensando qué te respondo y no sé qué te respondo. Pero si te respondo con el corazón, te diría que obviamente como ecuatoriano quisiera hacerlo, obviamente. De hecho, tú más que nadie sabes, porque lo trabajamos muy de cerca cuando comenzamos a desarrollar el tema de la Tacunga, que eso fue como una bandera mía de poder sacar eso adelante, porque quería que eso funcionara, obviamente como ecuatoriano, y lograr hacer una operatividad en la Tacunga. Pero la verdad, te soy honesto, y ahora más que antes, que estoy de alguna manera en otra fase del negocio, que es con mi propia empresa representando aerolíneas, donde obviamente ya ves la perspectiva desde otro punto de vista y te pones a analizar exactamente los costos que tienes que tener, o exactamente lo que necesitas para operar. Específicamente estamos hablando del Ecuador, y sabes que tienes obviamente que pagar una renta al avión, que hoy por hoy la renta de los aviones también ha subido por la misma demanda de aviones que hay en el mundo. Ya no encuentras aviones obviamente a precios como los que encontrabas hace 3, 4 años atrás, donde habían aviones en el mercado que podías conseguirlo a una mejor tarifa. Hoy por hoy los precios de los ACMIs o de la renta de los aviones son muy altos. Entonces ya tienes un primer factor, que sabes que si vas a querer hacer un vuelo, el costo de operar ese vuelo ya es bastante alto en la parte de la renta del avión. Segundo, lo que estábamos hablando, el tema del combustible. Tienes un combustible que sube todos los días, que todos los días es más alto, que está subiendo los precios del petróleo, y obviamente eso te afecta directamente a tu costo operativo. Tercero, hablando localmente del Ecuador, vienes y obviamente los costos de operar aquí en el Ecuador son altos por el mismo hecho de que somos dolarizados, ¿no es cierto? Y que los costos aquí son, todo es en dólares. Obviamente tenemos ese factor que también nos afecta, porque tienes un aeropuerto que es costoso. Si comparamos con otros aeropuertos del área como tal, y siempre lo hemos estado hablando del tema
del costo operativo que tenemos aquí, ¿no es cierto? El tema del paletizaje, el tema de los equipos de rampa, que como te digo, si tú comparas, yo ahora que hago vuelos a Colombia, que hago vuelos a Lima, si tú te pones a comparar los costos operativos que tienen en Colombia y en Lima para hablar del área, nuestros costos son en muchos casos hasta 3 veces, 4 veces más caros. Entonces, sí te das cuenta que obviamente aquí tenemos un problema de que los costos, para volver en el tema, son altos. Entonces, si tú sumas el costo del arrendamiento del avión, el tema del combustible, los costos operativos, ¿no es cierto? Y pones la tarifa que vas a poder cobrar en el mercado, ¿no es cierto?, para poder llevar las flores, en este caso, sea a Estados Unidos o sea a Europa, te das cuenta que realmente el número con esas tarifas no da, o sea, es una realidad. Me cueste decirlo o no nos gusta escucharlo, pero esa es una realidad. La tarifa que estamos en este momento teniendo aquí para los embarques a Estados Unidos y a Europa no es una tarifa desde mi punto de vista real. Te voy a hacer una pregunta un poco más difícil entonces. De examen. Me dices que los costos acá operativos en Ecuador son muy altos y que ese es uno de los factores para que no sean tan rentables o rentables en muchos casos las operaciones al Ecuador. Pero hay un aeropuerto alterno y al que tú le apostaste, en realidad lo que dijiste, que es de La Tacunga, que tiene los costos de aterrizaje muchísimos más baratos. Hay un subsidio de combustible también que es muy importante. Es decir, si el tema únicamente pasa por los costos, ¿qué le falta a La Tacunga entonces para volverse un boom, un aeropuerto de carga excelente, o que todas las aerolíneas que están operando en el aeropuerto de Quito vayan a La Tacunga para sacar desde ahí sus flores, porque van a tener un costo operativo mucho más barato? ¿Qué pasó con La Tacunga? Te vuelvo a hacer la pregunta. Si tú fueras, no el dueño del aeropuerto de La Tacunga, pero si te dan la potestad, le dicen, señor Íñiguez, usted tiene todas las facultades para hacer que este aeropuerto funcione, ¿qué harías? Son 2 preguntas. ¿Qué harías, la una, y por qué no está funcionando el aeropuerto? A ver, antes de contestarte las 2 preguntas de La Tacunga, hay una cosa que me olvidé puntualizar con el tema también del por qué se nos hace complicado el tema acá también de poner vuelos al Ecuador en su momento. Y el otro es el tema fundamental de la importación también como tal. Lastimosamente, el Ecuador, por las últimas medidas que han tomado el gobierno desde hace algún tiempo atrás, del tema de los impuestos, de las sobretasas, todas las cosas que se inventaron de alguna manera, lo que hicieron fue que el tema de la importación como tal bajara, y bajara radicalmente. O sea, no es que mucha gente dejó de importar, por ejemplo, porque no les daba, o sea, con las sobretasas, las salvaguardas estas que pusieron, lastimosamente ya el costo de importar se les hizo muy caro, tanto que muchas empresas dejaron de importar. Otras muchas, si importaban 100 máquinas, pues ahora importemos solamente lo que está vendido o lo que ya hemos prevendido o lo que ya sabemos que tenemos pedido, y nadie trae para estarse estoqueando ni nada. Entonces traen de 100 máquinas, traen 10, 20, y obviamente el tema de la importación se ha habido afectada. Entonces también es un problema. Que, por ejemplo, si me voy a mirar con el tema de Colombia y con Perú, los aviones desde Miami bajan a Colombia llenos y bajan a Lima llenos. Entonces, obviamente eso también ayuda un poco a compensar el costo del vuelo. Lastimosamente aquí no tenemos esas facilidades. Hay algunas aerolíneas que vienen directo, pero hacen 1 o 2 vuelos a la semana máximo, que no hay carga. El resto de las aerolíneas vienen combinadas por Brasil, vienen combinadas por Santiago, vienen combinadas con el mismo Colombia, para triangular, porque saben que directo no van a poder llegar acá porque no hay carga. Entonces ese es otro factor también que afecta totalmente para el tema de análisis de costos y del vuelo al final del día. Respondiéndote tu pregunta, el tema de La Tacunga, como tú decías, y lo sabemos los dos que lo vivimos, lo luchamos, y desde el inicio para que el tema de La Tacunga funcione. Nosotros le pusimos todas las fuerzas y las ganas para que La Tacunga despegara. Gracias a Dios lo pudimos, lo logramos de alguna manera. Y por 5 años a la aerolínea que yo en este momento estaba representando operó en La Tacunga. Lastimosamente, si bien es cierto,
había un tema, y hay un tema de un subsidio como tal de combustible, ¿no es cierto? Pero obviamente ese subsidio funciona y te ayuda cuando el combustible está alto. Porque cuando el combustible está bajo, como pasó hace 2 años atrás, que como recordarás el barril de petróleo bajó a niveles que no se había visto nunca, y la gasolina bajó, obviamente, ya el subsidio de alguna manera en Latacunga no existe. 1, 2, dentro del decreto presidencial que existe en Latacunga para el aeropuerto de Latacunga y de los otros aeropuertos concesionados que son manejados por el Estado, mejor dicho, hay una base que es de un piso de $1.25. Entonces, el momento que llegabas al piso, resultaba que la gasolina en Latacunga era mucho más cara que la gasolina en Quito o que la gasolina en los Estados Unidos. Entonces ya no tenías un beneficio de la gasolina como tal. Adicional a eso, los costos operativos también en Latacunga eran mucho más altos. Por ejemplo, el tema del ground handler en Latacunga nos costaba 125, 150% más caro que lo que costaba en Quito. Tenías un costo adicional que en el caso de nosotros lo hacíamos por un tema más comercial como tal, pero que era un costo directo al vuelo, que era el tema del camionaje de la carga desde Quito a Latacunga, que también tiene un costo y es un costo alto. Entonces, si tú te pones a ver que ya no había un subsidio de combustible, que los costos operativos eran más altos. Tercero, que lastimosamente, y lo digo lastimosamente porque créeme que también tratamos de diferentes maneras hacer que el aeropuerto de Latacunga funcionara en el tema de importaciones, y que era mejor desde mi punto de vista que hablando operativamente y en costos que el aeropuerto de Quito, en el sentido de que no pagas un tabacarcén fee que pagas aquí en el aeropuerto de Quito para llevar la carga desde la plataforma hasta las bodegas de aduana. Adicional a eso, en la bodega la bodega privada de aduana que había en Latacunga, los costos de almacenaje y todo eso eran muchísimo más baratos que en Quito. Tercero, tenías más ventajas porque obviamente en Latacunga llegaban 10 embarques a la semana, 20 embarques a la semana, entonces el trámite aduanal era más rápido. Si había un aforo, el aforo era inmediato, porque no tienes que esperar que te den un turno para hacer un aforo como es en el aeropuerto de Quito. O sea, la aduana y el procedimiento de aduana como tal en Latacunga yo creo que era hasta más rápido y más barato. El problema que cuando quisimos comenzar a desarrollar el tema de la Latacunga por el tema de importaciones, porque era más barato, nos encontramos con muchas trabas en medio, que lastimosamente hicieron que nunca podamos hacer que el tema de la importación despegara en Latacunga. Factores como, por ejemplo, y te digo porque me pasó, tú sabes que mucha de la carga se origina en el Asia, por ejemplo, que viene al Ecuador. Y le decías a una persona, ya sea en China, sea en el Japón, que aterrizabas o que la carga iba a llegar al aeropuerto de Latacunga, primero no sabían ni cómo se nombraba. Segundo, pensaban que Latacunga quedaba en el otro extremo del mundo o en el otro extremo del Ecuador, y entonces no querían saber nada. Y preferían irse a los aeropuertos, obviamente, que son los aeropuertos de entrada naturales, digamos de alguna manera, acá que es o Quito o Guayaquil. Entonces, ya les cambiabas un poco el tema, no, pero acá el aeropuerto es más barato, el aeropuerto la operatividad es mejor, se puede hacer más rápido los trámites y todo, pero no lo quisieron ver de esa manera, sino, no, mejor preferimos ir a Quito. Lastimosamente, el otro problema que había es que las grandes consolidadoras, por decirte, de carga, no podían dividir su operación, tener una operación en Quito para los aviones que les llegaban a Quito, que son el 99% de los aviones, y dividir una operación para Latacunga para que te vayan a recibir un embarque en Latacunga. Entonces, todo se volvía en un tema de costos. O sea, tengo que tener gente en Latacunga para que me reciba 2-3 veces a la semana carga. Tengo que tener un agente afianzado de aduana en Latacunga para que me haga 2-3 embarques de desanizajes de carga. Todo eso subía. Si bien es cierto, tú le podías ofrecer, y de hecho ofrecemos una mejor tarifa para llegar a Latacunga, ese beneficio en tarifa que los clientes podían tener, se iban en que el agente afianzado para irse a Latacunga le cobraba más caro que desaduanizar en Quito. Les cobraban movilización para irse a Latacunga.
Entonces, el poco de ahorro que tenían en el tema de tarifa, se les iba, obviamente, en todos los otros gastos y costos adicionales que tenían. Entonces decían, si mando a la Tacunga me cuesta 5 y si mando a Quito me cuesta 6. Dejemos la carga en Quito por 6 y no me evito problemas. Pero Diego, perdona porque estamos ya con el tiempo corto, que te interrumpa. Pero eso sería un círculo vicioso, entonces, de acuerdo a estos datos que me das del aeropuerto de la Tacunga, nunca podrá salir, porque siempre va a haber ese costo adicional. Siempre. Pero si tú, la pregunta, si tú tendrías la potestad, en cortito porque estamos con el tiempo encima, si tú tendrías la potestad, si el presidente de la República te dice, señor Íñiguez, vea, usted es el encargado del aeropuerto de la Tacunga, hágale funcionar, tiene todas las libertades, yo los decretos que usted que me mande, yo los voy a firmar. ¿Qué harías? ¿Qué le falta al aeropuerto para funcionar? Porque todo lo que me dice, sí, el camionaje va a seguir habiendo, o el tema del agente afianzado te va a seguir cobrando igual, porque mientras no haya más volumen, ¿no? Mientras no exista más volumen, y todos esos costos, mientras no se vaya desarrollando, mientras no haya el primer vuelo, o el primero y el segundo vuelo, que ya lo hubo, el de Cargoluz y el de Centurion, que ya estuvieron ahí, y sin embargo las dos compañías acabaron volviendo a Quito. ¿Será por el tema del combustible que volvió a... que como tú dices, bajó tanto que no había ya ese beneficio, pero ahora está subiendo nuevamente? Entonces se intuiría, lo lógico sería es que las aerolíneas nuevamente vuelvan los ojos a la Tacunga, las cargueras me refiero, para analizar una operación ahí. Pero entonces, ¿qué harías tú? Primero, yo creo que lo que haría es quitar del tema del decreto presidencial el tema del piso del combustible. Eso es fundamental, porque si queremos tener una sostenibilidad en el tiempo, y como no sabemos cómo va a fluctuar el tema del combustible o del petróleo, tú sabes, estaba bajo, está comenzando a subir, si mañana vuelve a bajar, o sea, para tener una sostenibilidad en el tiempo, debería quitarse el tema del decreto de tener el piso de 1.25, para que obviamente eso fluctúe de acuerdo a mercado, obviamente, y haya el beneficio de combustible siempre del 40%, siempre, obviamente, de acuerdo al precio de galón que haya existente en ese momento. Segundo, la verdad, trataría de alguna manera de desarrollar el tema de importación. Muchas veces lo hablamos, y contigo mismo estuvimos en muchas reuniones que tuvimos con la gente del ministerio, de todos los ministerios, porque te recordarás, no solamente era el Ministerio de Transporte, fue con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Comercio Exterior, nos reunimos con todos los ministros, viceministros, sus secretarios, de alguna manera para buscarle la salida al tema de la importación. Yo pensaría que como Estado deberían hacer algo mucho más fuerte para poder incentivar el tema de la importación, que es básica para poder compensar lo que estamos hablando de costos de operar. Como aviación civil o como DAC, mirar de qué manera se puede hacer algún tema de concesiones igual para lo que es aterrizajes, para lo que es arriendos allá en Atacunga, que obviamente son directamente proporcionales a que el proveedor de servicio que te esté dando en Atacunga tu servicio te pueda ofertar una mejor tarifa si tiene también un buen precio de arrendamiento de espacios en Atacunga, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí va, pudiendo conjugar todo eso, al final el número puede cerrar, pero como dices tú, estuvimos en Atacunga, hicimos una operación en Atacunga por 5 años y las dos aerolíneas que operamos hasta el final del día terminamos saliendo. ¿Por qué? Porque por más beneficios que teníamos de combustible y todo, la operatividad y los costos no eran los que obviamente teníamos antes de que el combustible bajara. Definitivamente es un tema muy complejo la Tacunga, y al final del día lo que buscan las aerolíneas siempre es, como cualquier otro negocio, ¿no? La rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no hay ese servicio. Diego, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un placer haberte tenido acá. Te comprometo para una próxima vez para seguir conversando de estos temas que nos apasionan, que es en la aviación de carga. Amigos televidentes, muchas gracias. Por dejarnos entrar en sus hogares. Recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @cielosabiertos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea,
la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del doctor Marco Subía. Cielos Abiertos.